Rico. Hoy en nuestra edición Biotecnología Agrícola, junto a nuestros amigos de Pabria, que están celebrando su 25 aniversario en Puerto Rico, tenemos a la agrónoma Silmari Robles del Valle, de INVECA. Ella nos va a estar hablando sobre regulaciones en control biológicos. Yo soy su moderadora del día de hoy, Nelmari Landrau. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en la sección de Q&A si están en la aplicación de Zoom o si están en Facebook Live, la sección de comentarios. Y ahora les dejo con Silmari. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí ya comenzamos, un poquito nerviosa, pero empezamos. Nada, como les dijo Nelmari en la presentación, mi nombre es Silmari Robles, soy agrónoma, graduada del Colegio de Mayagüez en el 2014. Trabajo para la compañía INVECA. Se preguntarán qué significa INVECA. INVECA es Insectos Beneficiosos del Caribe. Y hoy les vamos a estar hablando de cómo, ¿verdad?, el control biológico ha comenzado aquí en Puerto Rico, cuáles son esas regulaciones que nosotros tenemos que seguir para poder implementar lo que es el control biológico en Puerto Rico y cuál es la logística, cuál es todo ese proceso que se lleva a cabo antes de que todos estos insectos beneficiosos pasen, ¿verdad?, a nuestros agricultores a trabajar. Como yo siempre digo, que estos insectitos trabajan por nosotros, ¿está bien? Así que vamos a hacer una breve introducción aquí. ¿Qué es lo que vamos a estar tocando? Vamos a estar tocando un poquito sobre la historia de INVECA, las regulaciones federales, ¿verdad?, que nos regulan a nosotros, regulaciones estatales, cuáles son los insectos beneficiosos que más se utilizan brevemente, porque sé que hay una presentación más adelante que lo hará un poquito más en detalle sobre esto, y la logística. Okay. Entonces comenzamos. ¿Qué es el control biológico? El control biológico se define como el control de plagas y enfermedades usando enemigos naturales. Así que si tenemos un problema bien rápido de mosca blanca, que creo que todo el mundo lo conoce, y queremos combatirlo, traemos otros insectos para que se coman la mosca blanca sin necesidad de verdad de hacer ninguna aplicación en ese momento. Dentro del control biológico se distinguen tres grupos principales, que son los insectos depredadores, que son insectos que comen otros insectos. Están los parasitoides, que son insectos u organismos que colocan sus huevitos dentro de estos insectos plaga y así se evita que se desarrollen. Y están los microorganismos, que son como hongos, bacterias, nematodos, etcétera, que una vez penetran estos insectos plagas, pues ellos los combaten y evitan que lleguen al estado adulto o al estado del insecto que más daño nos causa. ¿Okay? Ahí pueden ver una imagen de un Aphidoletes afidimisa que se utiliza mucho para el control de áfidos en vegetales y ornamentales y actualmente lo estamos liberando en Puerto Rico y ha dado bastantes resultados. Y así es como se ve. Claro, esta foto es con zoom. A simple vista, mucha gente dirá que parece un mosquito, pero no lo es. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién es INVECA? Todo comienza para el año 2010 en una convención de la Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association, un nombre bastante largo, pero todo el mundo lo conoce como Pravia, donde uno de sus miembros propone comenzar trabajos de control biológico como parte de los esfuerzos a explorar en contra de los problemas de resistencia a insecticidas con varias plagas importantes del país. Problema de resistencia, sencillo, hay algunos productos que ya no estaban teniendo, ¿verdad?, el mismo efecto que tenían hace unos años atrás, entonces lógicamente se trae a la mesa un esfuerzo adicional para tratar de convertir las plagas, integrando ese nuevo esfuerzo en un proceso, ¿verdad?, integrado, que no sea único. Así que esto hace que los socios de INVECA se dieran a la tarea de investigar diferentes recursos en el mercado a nivel mundial. O sea, ellos se dieron a la tarea de buscar expertos en este tema del control biológico a nivel mundial, hasta que consiguen el respaldo de una compañía holandesa, una de las pioneras en el control biológico con subsidiarias en los Estados Unidos. Y desde ese momento estamos trabajando mano a mano con un compromiso inquebrantable para darle esa alternativa al agricultor de que no solamente tenemos, ¿verdad?, un tipo de control de plagas como el que se conocía anteriormente como el convencional. Además de todo lo que estamos haciendo, existe el control biológico y es una alternativa real. Así que desde ese momento nosotros estamos empezando, ¿verdad?, estamos trabajando con esto del control biológico en Puerto Rico.
Así que sin más preámbulo y haberle contado, ¿verdad?, cómo fue que comenzamos, por qué es que comenzó INVECA y por qué se interesaron en esto del control biológico, comenzamos con lo más importante y es con las regulaciones federales. Esta industria es altamente regulada, ¿ok? Con decir que es control biológico y tal vez pensar que son cosas inofensivas, que sí lo es, tenemos que cumplir con unas regulaciones federales, en este caso del USDA y APHIS, son los que nos regulan la entrada de insectos aquí a Puerto Rico. ¿Con qué nosotros tenemos que cumplir? Nosotros nos dejamos llevar por el, ¿verdad? Nos cumplimos con el código 330, que es el código que nos regula a nosotros o regula a Estados Unidos más bien. Nosotros podemos tener insectos ahora mismo que entren de Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, de Israel, y en Estados Unidos tienen que cumplir con todas estas regulaciones federales para que luego de Estados Unidos a Puerto Rico nosotros podamos tener, ¿verdad?, el acceso a estos insectos. Una vez se cumple con todas las regulaciones federales que implican muchísimos detalles, se los estaré discutiendo, ¿verdad?, en el transcurso de la presentación, tenemos que cumplir también con regulaciones de aquí, de Puerto Rico, ¿ok? Y bien importante, no se permite la entrada de ningún insecto que no cumpla con las regulaciones requeridas por la Agencia Federal del USDA APHIS, ¿ok? No hay insecto que pueda entrar a Puerto Rico si no se cumple con estos requerimientos. No podemos introducir el insecto que tal vez para nosotros sea benéfico, que en otros países están utilizándolo para controlar X plaga, si nosotros no cumplimos con estas regulaciones, si no se hacen los estudios de qué podría ocasionar la entrada de estos insectos, ¿verdad?, a la isla, cómo puede afectar el ecosistema, cómo puede afectar la fauna benéfica ya establecida aquí en la isla. Todo esto se hace bien estudiado y cumpliendo siempre con ¿verdad?, con las regulaciones federales y estatales. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es el certificado fitosanitario. Este certificado llega con todos los insectos que nosotros estamos utilizando ahora mismo en Puerto Rico. Una vez el producto cumple, en este caso los insectos, cumplen con todos los requerimientos federales, nosotros aquí en Puerto Rico, o más bien el gobierno de Puerto Rico, tiene que asegurarse de que este certificado fitosanitario esté, ¿verdad?, con nuestros insectos. Entonces, ¿qué buscamos en estos certificados fitosanitarios? Que, para que me entiendan, es como el seguro social ¿verdad?, de cada orden de insectos. Siempre estamos buscando que se cumpla con la cantidad exacta de insectos. Si nosotros decimos que vamos a traer 1000 insectos o 1000 organismos de insectos, en el fitosanitario te dice la cantidad y los inspectores verifican que esa sea la cantidad que esté. Se verifica que el insecto que llegue, el nombre científico sea el correcto ¿verdad?, al que está dentro del paquete. Bien importante, se verifica el lugar de origen. Tiene que cumplir con el lugar de origen que dice el permiso de Puerto Rico y el permiso de Estados Unidos. Y si se fijan abajo en el recuadro, vemos que tenemos un número con el Import Permit Number. Ese número de permiso es como que el seguro social de aquí de Puerto Rico. O sea, en ese fitosanitario está toda la información. Es como la radiografía de los insectos que están entrando a Puerto Rico. Este fitosanitario ya evaluado por Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa aquí a Puerto Rico? ¿Verdad? Se verifica que todo esté en orden y luego pasa entonces el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, la sección de Sanidad Vegetal, con quien tenemos, ¿verdad?, una muy buena relación, y es un trabajo arduo lo que están haciendo los inspectores del Departamento de Sanidad Vegetal. Ellos investigan entonces todo lo que entra a Puerto Rico que esté cumpliendo con ese fitosanitario. Además de ese fitosanitario, tiene que cumplir con lo que les muestro ahora. Primero, no se puede, ¿verdad? No se puede y no se permite la entrada de ningún insecto beneficioso que no haya sido reportado previamente en Puerto Rico. Un ejemplo de esto, las abejas y lo que conocemos comúnmente en el campo, las mariquitas, como le conoce mucha gente. No podemos introducirlas y ustedes se preguntarán, Silmari, ¿por qué no las podemos introducir si las abejas son muy beneficiosas y las mariquitas también? Pues no las podemos introducir porque ya nosotros tenemos una población de esa fauna benéfica ya establecida en la isla y no es necesario introducir tal vez ningún material extranjero que pueda desplazar la que nosotros tenemos ya aquí nativa.
O sea que siempre que nosotros vamos a traer un insecto, se investiga, se hacen todos los estudios necesarios para ver si ese insecto ya ha estado reportado en Puerto Rico, qué ha causado el insecto, cuál ha sido el impacto y ver si realmente las condiciones en Puerto Rico son las idóneas para que la entrada de ese insecto sea benéfica tanto para el agricultor, para nosotros y para el ambiente. ¿Ok? Bien importante que recuerden eso, no podemos, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la de cada ciudadano entender estas cosas. Siempre hay que seguir las reglas, siempre hay que seguir las regulaciones, porque todo tiene un porqué. Entonces usted se imaginará, los insectos tal vez no es algo grave, sí lo es. No podemos introducir nada que no esté estudiado porque sigue siendo un agente vivo. ¿Okay? Y ha pasado en otras ocasiones, ha pasado con malezas, ha pasado con recientemente con lo de la noticia de las semillas que llegaron procedentes, ¿verdad? De otro país. Es bien importante siempre estudiar eso, hacer el análisis y pensar un poquito más de qué podría pasar si en efecto uno trae un insecto que no esté ni en cumplimiento con las agencias federales, ni en cumplimiento con ¿verdad? Con las agencias estatales en este caso. Así que, por favor, siempre recuerden eso. Este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Para esa solicitud de permiso de importación de insectos benéficos aquí en Puerto Rico. Tenemos que cumplir con toda esta información. Por ejemplo, el nombre científico del insecto beneficioso correctamente, el nombre común del insecto beneficioso en el que se conoce, ¿verdad? En la industria como tal, el lugar de origen del insecto beneficioso, que ya anteriormente dijimos que solamente podemos introducir de Estados Unidos, de Canadá y de Holanda, ¿ok? Información del exportador, que en este caso, ¿verdad? Es nuestra compañía colaboradora, la cantidad estimada a utilizarse en un año. Y aquí hago una pausa. Usted dirá, pero ¿cómo voy a estimar lo que utilizamos, verdad? ¿O qué se piensa utilizar de un ejemplo de nemátodos o un ejemplo de parasitoides en un año? Pues mire, ya, como dice, hay una colega, ¿verdad? Que dice, la rueda ya está inventada. Hacemos un research de qué es lo que está pasando en Puerto Rico. En este caso, cuando se está tratando de hacer un plan con el cliente, le preguntamos siempre cuál es su plan de siembra, cuáles son los picos de las plagas, ya más o menos nosotros, ¿verdad? Tenemos una idea y en base a esa información nosotros sí podemos calcular más o menos cuánto vamos a estar utilizando en un año, ya sean 1000 insectitos, ya sean 2000, ya sea 1 millón, ya sean 3 millones, 500 millones, casi siempre lo vamos ¿cómo diría? Estimando por acre sembrado. Entonces ya hay información que nosotros sabemos, que la dialogamos con el cliente y nosotros sí podemos estimar esto. Y no tan solo con el cliente, con los varios clientes que ya estamos. Recordemos que en Puerto Rico las zonas agrícolas están como seccionadas, entonces más o menos ya uno sabe. Otra cosa que nos pide, ¿verdad?, el Departamento de Agricultura dentro de esa solicitud de permiso antes de que ese insecto llegue a Puerto Rico son las medidas a tomar para evitar el escape de insectos beneficiosos. Nosotros tenemos que describirle, ¿verdad?, al departamento y garantizarle que la entrada de esos insectos va a ser única y exclusivamente para el cliente que le está solicitando. Ejemplo, si yo tengo el señor Pérez de una finca de papayas, por decir algo, y él ordenó la introducción, ¿verdad?, con nosotros de algún ácaro depredador para controlar ácaros en papaya, pues esa cantidad, ese cliente, esa información, nosotros la mantenemos guardada y se la decimos, ¿verdad?, al Departamento de Agricultura. Siempre estamos colaborando con esto para que ellos sepan dónde nosotros estamos impactando esto, cuáles son los cultivos que estamos impactando y cuál es el área que nosotros vamos a estar impactando durante ese año que se tiene, ¿verdad?, el permiso de importación de organismos benéficos. ¿Ok? Ahí al lado pueden ver uno de los insectitos que nosotros utilizamos. Y entonces, importante, una vez nosotros tenemos, ¿verdad?, los permisos de importación, tienen vigencia por un año y se tienen que cumplir varias cosas. Número 1, se debe llevar un registro de las cantidades de insectos en los campos y o invernaderos para saber cuándo toca renovar el permiso por la cantidad permitida. Si nosotros, como INVECA, hacemos un permiso para 500 millones, tienen que pasar 2 cosas para volver a renovar el permiso. Me explico. Que pase el año, ¿verdad? Y tenemos
que renovarlo o que lleguemos a la cantidad permitida. Si nosotros llegamos a la cantidad de 500 millones antes del año, nosotros nos vemos obligados a renovar nuevamente el permiso. Entonces, una de esas dos, ¿verdad? Esos dos parámetros tienen que suceder para entonces someter la renovación y tener permisos nuevamente para traer el organismo. Cada año se debe someter un reporte junto con una solicitud de renovación de permiso que la estamos explicando, y ese reporte debe de tener la siguiente información sobre el uso que se le dio al insecto, ¿verdad? Beneficioso, para qué lo utilizamos, dónde lo utilizamos, cuáles fueron los campos que se utilizaron, la finca donde se liberó el insecto, el cultivo, si fue uno o varios cultivos que se estuvieron utilizando, y la descripción del manejo que se llevó a cabo con cada cliente. Cada cliente es un mundo, cada agricultor, ¿verdad?, se dedica a la producción de diversos cultivos, así que el procedimiento no necesariamente siempre es el mismo. Sin embargo, en términos de seguridad, siempre va a ser el mismo. Siempre se le garantiza que si usted ordenó un ácaro depredador, lo que va a recibir es un ácaro depredador. Si usted ordenó 25,000, usted va a recibir 25,000, y siempre estamos dando el apoyo técnico a nuestros clientes, a nuestros agricultores. Siempre le estamos dando esa educación. Nunca los dejamos solos. O sea, esto no es tan sencillo, es a lo que voy. Sí es posible porque ya estamos teniendo, ¿verdad?, historias de éxito, afortunadamente, por el control biológico, pero es bien difícil porque requiere un compromiso tanto de nosotros, que ya lo tenemos, como del cliente, de tener toda esta información accesible, de ser abierto con nosotros y de que esté abierto, ¿verdad?, a estos periodos de educación antes y después de que se reciben los insectos benéficos para poder tener éxito. Ok, ahora les voy a hablar un poquito, bien breve, de cuáles son los insectos más utilizados aquí en Puerto Rico. Insectos beneficiosos hay muchísimos. Como les dije, no están permitidos toda la gama de insectos beneficiosos que hay a nivel mundial entrar en Puerto Rico. Sí ya existe, ¿verdad?, la lista de los que podemos traer, y dentro de los que utilizamos mucho es esa imagen que están observando ahora en pantalla. Eso es una crisopa, Chrysoperla carnea. Es súper voraz. Básicamente se come de todo, pero típicamente la utilizamos para el control de áfidos, y esta imagen nos muestra su estado adulto. La siguiente imagen que vamos a observar, ahí pueden ver la larva que está consumiendo áfidos. Es una larva de crisopa, o comúnmente se le conoce como león de áfidos, pero yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿verdad?, como crisopa. Me refiero a todo el mundo, ¿verdad?, que ya está en la industria. Puede colocar en su search lo que es la palabra crisopa, y ahí le van a aparecer un sinnúmero de beneficios de ella y de por qué nosotros la tenemos tanto ¿verdad?, en los jardines, en los huertos. Ella llega solita, y es que la crisopa que tenemos aquí en Puerto Rico, yo siempre le digo, es como una Power Ranger. Ella ha tolerado de todo y tenemos una buena población de ella aquí en Puerto Rico. ¿Qué tenemos que hacer para que este insecto se mantenga? Simplemente tener medidas, ¿verdad?, que crearle a ellos como que el hotel, como les decimos nosotros. Tenemos que crear que todos esos factores abióticos externos, además ¿verdad?, de introducirlos, los ayuden a reproducirse. Me explico. Podemos tenerle jardines que las atraigan, cultivos que las atraigan, ser muy cuidadosos en el uso de insecticidas, siempre utilizar insecticidas que sean compatibles, porque el control biológico no viene a sustituir un control por otro. El control biológico viene a integrarse, viene a formar parte de ese manejo integrado de plagas. Entonces, no es que se dejen de hacer algunas prácticas, es simplemente ver cómo nosotras las cambiamos para que estos insectos tengan esa capacidad de reproducirse. Así que ya les presenté a Chrysoperla carnea, muy buena, ideal para tenerla en huertos caseros, ideal si usted tiene invernaderos con problemas de áfido, un éxito. Continuamos con lo que son los nematodos entomopatógenos. En este caso les presento lo que es el Steinernema carpocapsae. Medio raro el nombre, ya yo lo puedo decir rápido, pero siempre a los clientes nuevos, ¿verdad?, les causa un poquito de estrés pronunciarlo. ¿Para qué utilizamos los nematodos entomopatógenos? Que se ha convertido en el controlador biológico favorito por muchos. Este nematodo entomopatógeno, que como pueden ver ahí, es como dicen, un gusanito, ¿verdad?, microscópico, que penetra por los espiráculos de las larvas
Y no es el nemátodo el que mata las larvas o los gusanos, como le conocemos nosotros, que siempre decimos, ay, tenemos un problema de gusanos en el maíz, tenemos un problema de gusanos en el tomate, tenemos un problema de gusanos en soya. Son larvas de lepidópteros. Lepidópteros es lo que, ¿verdad? Se convierten por ahí como en alevillas o maripositas. Estos nemátodos penetran lo que es la larva o el gusano y estos nemátodos vienen con una bacteria en su interior. Cuando el nemátodo entra al insecto, libera una bacteria y la bacteria es la que mata, ¿verdad? El gusano. Entonces, este efecto lo podemos ver ya en 48 horas sin ningún tipo de problema, ni para el humano ni para el ambiente. Así está, ¿verdad?, funcionando el nemátodo entomopatógeno, que hay varias cepas de nemátodos que se están utilizando como control biológico. En Puerto Rico principalmente estamos utilizando, ¿verdad?, Steinernema carpocapsae, que la ventaja es que funciona tanto para, ¿verdad?, para los cultivos que se están sembrando a nivel agronómico, como también para agricultores, ¿verdad?, a menor escala, que tienen problemas simplemente con gusanos en vegetales, frutas, etcétera. Muy bueno, muy recomendado y lo mejor de todo, que no crea resistencia. Los ácaros depredadores, que se han convertido también en otro de los favoritos, principalmente para la industria de lo que es el cannabis medicinal, que como sabemos es una industria también bastante regulada, y al no tener muchos accesos al uso de insecticidas o bioinsecticidas, pues entonces el control biológico pasa a ser una de las herramientas principales. Estos ácaros depredadores se liberan con la intención de controlar trípidos, otros ácaros o mosca blanca, y se ven tal cual lo están observando en esa imagen a la izquierda. Ellos simplemente se los devoran. O sea, nosotros los liberamos y ellos se devoran todas las plaguitas. Este ácaro se llama Amblyceo swirsky, comúnmente conocido como swirsky. Aquí sí tenemos uno que se parece mucho a las mariquitas, pero no son las mariquitas a las que estamos acostumbrados a ver aquí en Puerto Rico. Y este es un Mealybug Destroyer, científicamente conocido como Cryptolaemus montrosieri, y este se utiliza específicamente para el control de mealybugs. ¿Quiénes están utilizando principalmente estos insectitos? Los productores de ornamentales. Ellos, ¿verdad?, son los más que se han hecho también liberaciones en mango y en otros productos frutales, pero ahora en los ornamentales es donde más se está utilizando. Muy voraz este insecto. Viene así como ustedes lo están observando en su estado adulto, como también viene en su estado larval, que crea un poquito de confusión porque el estado larval de este insecto es muy parecido al mealybugs. ¿Okay? No son las mariquitas tradicionales, como les dije anteriormente, no hay permiso en Puerto Rico para traer ese tipo de mariquitas que son las rojitas con los puntitos blancos o negros. No se pueden traer porque ya aquí en Puerto Rico tenemos una población bastante fuerte y no es recomendable traer estos insectos que vienen de otros lugares que nos desplacen esa fauna benéfica que ya tenemos aquí en Puerto Rico. Recuerden que nosotros, además de querer, ¿verdad?, introducir ese control biológico de parte de otros, ¿verdad?, de otros países, lo que estamos buscando es que en Puerto Rico tengamos esas poblaciones saludables, que nosotros podamos decir que nos está pasando ya. Hay agricultores que no han liberado crisopa, que se estuvieron liberando crisopas en fincas aledañas y actualmente están teniendo poblaciones de crisopa bastante saludables sin que el hombre tenga que intervenir, o sea, sin que nosotros tengamos que liberarlo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estamos aprendiendo a manejar el ambiente. Estamos utilizando los químicos de manera correcta, leyendo mejor, ¿verdad?, cuál es el producto que va con la plaga y no liberando productos, vamos más dirigidos, y eso hace que las poblaciones que ya tenemos aquí en Puerto Rico, ellas mismas se multipliquen. Y eso son siempre que yo hablo, ¿verdad?, con estudiantes, con clientes, con público en general, siempre es una súper buena noticia cuando yo voy a un cliente por primera vez y ya yo veo insectos benéficos en la finca. Eso significa, y nos habla a nosotros los agrónomos de área, nos habla de qué prácticas tú estás haciendo, de las prácticas de manejo integrado de plagas que ya tú estás haciendo, porque los insectos benéficos siempre llegan porque les gusta el área donde estamos, ¿ok? Así que esa, ¿verdad?, ya les presenté lo que es el Cryptolaemus montrosieri.
Tenemos avispas parasíticas, que cómo es que funcionan estas avispas parasíticas, y le coloco una imagen de una hoja con minador de la hoja, que es una de las plagas principales, que curiosamente en las pasadas 2 semanas he recibido muchísimas llamadas de clientes, principalmente de greenhouse, productores de lechuga, productores de cilantrillo que están teniendo este problema. Parece que estamos en temporada de este insectito, ¿verdad? Estoy hablando de la plaguita de la que le hace como que esos canales o esos túneles a las hojas. Correctamente se llama minador de la hoja, y la larva, para el que no lo sepa, la larva de este insectito está entre medio de las láminas de la hoja. Por eso es que es tan difícil, ¿verdad? Seguirle el rastro, y a veces es más difícil controlarlo. Como tenemos esa dificultad en controlarlo, y porque típicamente los productos que están teniendo este problema son comestibles de ciclos cortos, obviamente no podemos estar aplicándole productos que sean muy residuales. Entonces aquí entramos nosotros con el controlador biológico Diglifus Isaea. ¿Y qué es lo que hace esa avispita? Esa avispita coloca sus huevos en la larva de él. Ella detecta la larva del insectito y coloca su huevo en el minador. ¿Qué sucede con esto? Una vez ella coloca el huevo dentro de la larva o del gusanito que está dentro de la hoja, el gusanito deja de crecer o de reproducirse, porque obviamente, lógicamente, ya está creciendo otro insecto de ahí. Entonces tenemos 2 maneras ¿verdad?, de ver el ataque. Ella coloca los huevos y paraliza en cierta medida la larva, para la larva de comer, así que el daño pues lo frena, no se desaparece el daño que ella hizo, pero lo frena, y a su vez de ahí sale otra avispita. Entonces de esta manera es que nosotros vamos a ir aumentando las poblaciones. Así que les presento ahí lo que es el Diglifus Isaea. En resumen, y aquí les cuento, somos una industria altamente regulada. Como les dije, las agencias federales están regulándonos, y las agencias estatales también nos están regulando. Son una serie de pasos que nosotros tenemos que, ¿verdad?, que cumplir, que pasar para que esos insectos puedan estar entonces aquí en Puerto Rico y trabajar libremente y ayudar a nuestros agricultores que tanto lo necesitan, y más en estas épocas de altas temperaturas, donde las plaguitas siempre van a reducir su ciclo de vida y se van a reproducir más rápido. Así que en estas temporadas es cuando más lo necesitamos. Se requiere un alto grado de planificación y logística. Planificación con nosotros, planificación con nuestros suplidores, planificación con el agricultor. El agricultor que está dispuesto o que está interesado a utilizar control biológico tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan y tiene que tener unos objetivos claros. Saber qué es lo que queremos de aquí a 3 meses, qué es lo que queremos de aquí a 6, qué es lo que queremos de aquí a 1 año, y a qué nos vamos a dirigir al final como finca, ¿verdad? Porque necesitamos tener toda esta información para que estos insectos estén al día. Otra cosa que no les he dicho, estos insectos necesitan que nosotros les digamos todo con tiempo, porque son insectos. O sea, nuestros suplidores tienen que ponerlos a crecer, tienen que hacer unas poblaciones, tienen que cumplir. Son insectos que están en etapas larvales, algunos en adultos, o sea que esto es bastante complicado, no es como que lo pedimos y es add to cart. No, antes de hacer todo eso tenemos que ver cuáles son los que nosotros necesitamos, qué cantidad necesitamos. O sea, todo requiere un forecast, es a lo que voy. Al ser seres vivos, el tiempo de entrega es clave, y ahora es que vamos a hablar de eso, porque el tiempo de entrega es clave. Vamos a ver, vamos a entrar de lleno a lo que es la logística, ¿verdad? Toda esa etapa ya casi final, antes de que el insecto o los insectos lleguen a donde los agricultores. ¿Qué nosotros ofrecemos? Ofrecemos el apoyo técnico. ¿Qué nosotros hacemos en esa primera visita con el cliente, con el agricultor, con el productor? Número 1, la situación actual de las plagas. No podemos nosotros hacer una recomendación a usted si nosotros no sabemos en qué situación está. Entonces nosotros lo que hacemos es un scouting. Vemos cómo está el cultivo, cómo está la plaga, si estamos comenzando, ¿verdad?, en esas etapas iniciales de la plaga, si no tenemos la plaga, y lo vamos a hacer de manera preventiva, que es la manera más ideal para comenzar con el control biológico y que más rápido podemos ver el éxito, ¿verdad? Porque lo ideal es ir criando o manteniendo una población inicial de estos insectos antes de que la plaga haya llegado. ¿Cuáles son los planes de siembra a futuro? Que ya lo que le dije anteriormente,
¿Qué vamos a estar haciendo de aquí a 3 meses? ¿Qué es lo que se pronostica en Puerto Rico? Las tormentas, las lluvias, la sequía, todo nos puede dañar los planes y esa es la verdad. No podemos contar con un plan final y firme, pero siempre tener un plan de siembra, saber hacia dónde vamos dirigidos, nos facilita a nosotros en gran medida qué le vamos a recomendar y diseñar ese plan de manera tal que usted se siente satisfecho y que funcione. ¿Ok? Porque la idea de todo esto es que si nosotros queremos diseñar un control biológico de plagas para X cliente es que funcione, que lógicamente no vamos a ver el control como lo vemos con otro tipo de productos químicos, que es rápido, pero tiene que tener, ¿verdad?, un resultado ya al mes, 2 meses, que él pueda ver cuál es el resultado, que se puedan ver poblaciones creciendo en su área, que se pueda ver la disminución de plagas y en efecto que se puedan cumplir los objetivos que él tiene. Hay clientes que tienen varios objetivos, o sea, objetivos a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo pueden ser la reducción significativa de algunos insecticidas que ya no quiere utilizar o que ya no quiere utilizar en esa cantidad, pues se coloca eso como un target, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar evaluando para ver si de verdad lo estamos haciendo, si la introducción de insectos benéficos realmente le está ayudando a reducir, ¿verdad?, estos usos de insecticidas, si es que te quieres mover, ¿verdad?, a la línea orgánica, si es que meramente quieres mantener controladores biológicos ahí para, ¿verdad?, en cuestiones de jardines, huertos, etcétera, mantenerlos ahí. Todo el mundo tiene un objetivo distinto y la idea es que el diseño del plan de manejo integrado de plagas se ajuste a esos objetivos. Por eso es que yo no puedo utilizar o no podemos utilizar un estándar. Yo no puedo decir esto es lo que se utiliza para X cultivo y así es que se maneja, así es que se liberan, estas son las cantidades y ya, no. Cada cliente, cada agricultor tiene su propio objetivo y es deber de nosotros ayudarlo a aclarar esos objetivos y enseñarle y demostrarle que no es tarea fácil. Sé que hay muchos, ¿verdad?, de nuestros clientes que nos están viendo ahora mismo en vivo y ellos saben que no es tarea fácil, que es bastante complicado, es un poquito difícil de entender, pero se puede y es una opción real a largo plazo. ¿Ok? Otra cosa, se le entrega al cliente una propuesta detallada con los insectos beneficiosos recomendados y el plan de control biológico se hace por un periodo de 3 meses para evaluar la efectividad. ¿Por qué lo hacemos de 3 meses y no de menos? Porque el control biológico no se puede evaluar en 1 o 2 semanas, no se puede evaluar en 2, 3, 4 aplicaciones o liberaciones, como le decimos nosotros. El control biológico se evalúa a 3 meses en adelante, porque nosotros estamos haciendo un cambio general, estamos haciendo cambios de factores abióticos, nosotros estamos haciendo cambios en las aplicaciones que ese agricultor estaba haciendo de manera calendarizada, por decir algo, de manera automática. O sea, es un conjunto de todo. Entonces no podemos decirle al cliente o tener un resultado al cliente o al agricultor rápido, esto requiere de tiempo. Siempre la propuesta se hace de esa manera para que al final, cuando terminemos, ¿verdad?, ese periodo de prueba, realmente se evalúe si estos insectos son aptos para el área donde se liberaron, si toleran las temperaturas del invernadero donde se liberaron, si están trabajando en conjunto con las medidas que ya el agricultor tiene, que no, ¿verdad?, que no se quieren descartar, que simplemente se modificó. Es una situación más compleja que simplemente liberar el insecto, ver si el insecto se comió la plaga, o sea, si la atacó y ya. O sea, es un poquito más complejo. Por eso es que nosotros le hacemos, ¿verdad?, esa propuesta y le educamos al cliente por qué es que se hace de esta manera. O sea, es algo bastante, ¿verdad?, que toma tiempo. Entonces, la planificación. Recuerdan que les mencioné que nosotros siempre trabajamos por temporadas o por año, que siempre se pide, ¿verdad?, una cantidad estimada, depende de lo que ya nosotros hemos estudiado. Una vez tenemos toda esa información, que ya tenemos ese compromiso del cliente, que ya sabemos cuáles son los planes, que ya nuestra colaboradora, la compañía colaboradora, tiene esa información, que ya estamos listos para comenzar, entonces procedemos a poner las órdenes. Entonces le coloco aquí un ejemplo de lo que sería una orden de un cliente normal. Las órdenes típicamente se colocan de 7 a 10 días antes de que el cliente quiera hacer la liberación. Nosotros, en conjunto con el Departamento de Agricultura, ya hemos establecido
Los días martes para colocar las órdenes, se espera toda esa semana, ¿verdad? Para que entonces nuestros colaboradores estén listos para tener la cantidad, la producción, que se cumpla con la cantidad, con la calidad, etcétera. Y entonces aquí a Puerto Rico llegan los días miércoles o jueves. Antes de llegar al cliente, lógicamente, como mencioné, en las partes de las regulaciones entran nuestros inspectores del Departamento de Agricultura, hacen la evaluación, hacen, ¿verdad? Verifican que todo esté en orden y luego pasa a nuestros clientes los días miércoles o jueves, típicamente en la tarde. Así que no, tampoco es que coloco la orden hoy y me llega el insecto mañana, hay que planificarlo. Y a veces muchos agricultores me dicen, es que yo no voy a saber, por ejemplo, yo no voy a saber qué plaga voy a tener la semana que viene. Error. Sí podemos saberlo. Sí podemos saberlo si aprendemos algunos truquitos o técnicas de hacer el scouting. Si usted tiene en la semana antes, si está haciendo un programa o está monitoreando su campo y usted está viendo que tiene mucha presencia de mosca blanca adulta, cuando usted mueve las plantitas, salen muchas mosquitas, ¿verdad? Volando. Y usted hace el scouting y ve muchos huevitos. Y usted, o sea, usted puede saber que ya la semana que viene, si no se hace nada, vamos a tener la población al doble y más en temporada de verano. Pues si ya yo sé que me empezaron a llegar las mosquitas blancas, pues yo sé cuáles son los insectos, ¿verdad? Que ya yo lo voy a necesitar para para esa semana en específico. Otra forma para saberlo, el historial de su finca. Usted ya conoce su finca, usted conoce su huerto. Ya algunos clientes ¿cómo puedo decir esto? Se han actualizado, ¿verdad? Y ya tienen todo en computadoras, tienen cuándo son los picos más altos de X plaga, cuando siembro esto me llega esto, o sea que sí podemos hacerlo. Simplemente requiere mucha planificación y mucho contacto directo, ¿verdad? Con nosotros que también estamos ahí para ayudarle, para brindarle ese apoyo técnico, porque nunca los dejamos solos, ¿verdad? Ni en las liberaciones, ni en los estudios, ni en las aplicaciones de otros productos que se puedan integrar en ese plan de manejo integrado. O sea, siempre estamos de mano a mano con el cliente. Así que funciona de esta manera. Se colocan las órdenes los días martes y al cliente y agricultor le llegan los días miércoles o jueves. ¿Ok? Nosotros también ofrecemos, ¿verdad? Esa tranquilidad al cliente de que le estamos dando seguimiento, de que estamos rastreando esos paquetes, que se cumplen con las temperaturas, que se cumplen con las horas establecidas, que toda esa documentación federal y estatal esté corriendo al momento. Siempre estamos pendientes, o sea, estamos todos esos días haciendo el tracking, como le decimos nosotros, y dejándole saber al cliente si hay algún inconveniente, si no, si estamos listos, dándole ese reminder o ese recordatorio de que fulano o señor Pérez, por decir algo, le llega por ahí el switch key, los ácaros depredadores, para recordarle que tenga todo listo, que tenga sus empleados listos para hacer la liberación. Si tenemos que nosotros ayudarle, lo hacemos, etcétera. O sea que siempre estamos comunicándole a nuestros agricultores. El seguimiento con el Departamento de Agricultura es vital, siempre estamos en comunicación con ellos, con los directores y los inspectores para saber que todo está corriendo con normalidad, que vamos a tener al personal listo para inspeccionar esos insectos antes de que lleguen a nuestros clientes. Siempre estamos en coordinación con la compañía de transporte que se utiliza principalmente para saber que estos insectitos se vayan como en ese primer viaje para que no nos lleguen tarde a nuestros clientes y que se cumpla con las temperaturas. Ellos sí llegan en unos empaques especializados, lógicamente, para mantener esas temperaturas idóneas para que no hayan eclosiones o que no haya mortalidad de estos insectos. Siempre ¿verdad? Se asegura la compañía de tener eso, adicional a lo que ya hace nuestra compañía colaboradora, nosotros también le damos seguimiento y siempre estamos informándole al cliente. Recordemos que pues la persona que está a cargo de la finca no necesariamente es la persona, ¿verdad?, que va a hacer la liberación, así que siempre estamos dando información de cuándo llega, cuándo no llega, cuándo le entregan, la hora estimada, etcétera. O sea que es un proceso de logística que se mantiene activo durante todos esos días antes de que llegue el producto final al cliente. Una vez ya entregado, este es un ejemplo de cómo se observan los insectos, cómo es que llegan. Inicialmente se estaban utilizando neveras de styrofoam,
buscando reducir la huella de carbono, pues entonces pasamos a materiales reciclables y así es como llegan en una caja de esta forma. Siempre llegan con ice pack, ¿verdad? Para que se mantenga la frescura del producto. Siempre se le dice al cliente que evalúe en el estado en que llegó ese insecto, pero más o menos así es como llega, ¿no? Una vez ya tenemos el producto de esta forma, no deberíamos de esperar más de 24 horas en liberarlo. Lo ideal es que una vez nos llegue, que se libere o ese mismo día o al otro día inmediatamente para que, ¿verdad?, los insectos hagan su trabajo de manera más activa, más eficiente y evitar que haya niveles de mortalidad. Recordemos que son insectos vivos. Entonces, rápido que llega, nosotros le avisamos y lo ideal que se liberen al otro día. Si necesitan nuestra ayuda, siempre se hace la aclaración, la colaboración, se calendariza y nosotros vamos y le damos esas primeras demostraciones en las liberaciones, etc. Y finalmente, y lo más importante, siempre, siempre, siempre nos mantenemos educándonos. Siempre hay cosas que van a cambiar, siempre Puerto Rico, como yo digo, es la escuela de muchos, aunque ustedes no lo crean. Aquí llegan personas a saber cómo nosotros estamos haciendo el control biológico. Una anécdota que yo tengo bien particular, mis jefes cuando comenzamos me enviaron un tiempo a Holanda a especializarme en ¿verdad?, en este tema y aprender un poquito más de cómo estas estrategias las podíamos introducir aquí en Puerto Rico. Y cuando a mí me tocó presentar qué era lo que hacíamos en Puerto Rico, yo estando allá en Holanda, las personas de diferentes partes del mundo se quedaban asombradas principalmente con el uso de los nemátodos, del uso que le estábamos dando nosotros aquí. Y es que ellos, ¿verdad?, lo utilizan para otro tipo de plagas, no conocen exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí en Puerto Rico de esta maravilla que hacemos nosotros, la industria de la biotecnología, todas estas compañías que siempre están a la vanguardia y se mantienen siempre haciendo experimentos. No es lo mismo hacerlo en Puerto Rico que en otro lugar, porque en Puerto Rico siempre va a ser un reto mayor. Entonces, siempre traigo eso como, ¿verdad?, como anécdota de que yo estaba empezando, esa parte cuando me toca presentar qué era lo que estábamos haciendo en Puerto Rico, se sintió súper bien saber que tanta gente nos admira, porque lo que había eran palabras de admiración de que qué bueno que en una isla, ¿verdad?, tan pequeña están haciendo estos esfuerzos, que les están dando resultados, que le buscamos la forma, ¿verdad?, de que no, para que tengas idea, hay productos que llegaban con unas instrucciones y después de hacer estudios aquí en Puerto Rico ya las instrucciones las hemos cambiado. O sea, ya aquí hemos hecho otras cosas buscando la parte positiva, ¿verdad?, del control biológico y adaptándolo a nosotros. Puerto Rico tiene muchos retos, el control biológico no es fácil, pero sí se puede. Entonces, la educación es bien importante, la educación tanto de nosotros como compañía, con ese compromiso que tenemos, que nos mantenemos de día a día educándonos y transferirle esa educación, esa información técnica al agricultor, porque la verdad, de nada sirve simplemente hacer la gestión, ¿no? Hacer la gestión y que el agricultor no se sienta parte de. Nosotros trabajamos de una manera distinta, nosotros lo hacemos parte de nosotros, somos familia, por decirlo así, somos socios y nos educamos de mano a mano, aprendemos día a día y vamos adaptándonos, ¿verdad?, a lo que es este mundo del control de plagas, que para mí es fascinante. Estoy súper contenta porque yo estoy haciendo algo que me gusta, fue lo que yo estudié y la verdad lo que hay son historias de éxito. Hay frustraciones también, ¿verdad?, en el proceso, porque no todo ha sido color de rosa. Hay insectos que resultan ser, pues que no se adaptan a nuestras condiciones, pero eso es parte del aprendizaje. Así que siempre nos mantenemos dándole esa milla extra al agricultor, siempre exhortándole a todo el público, a todas esas personas que llegan a nosotros a querer saber un poquito más del control biológico y que tienen esas dudas sobre las regulaciones. Cumplimos con todas las regulaciones federales, cumplimos con todas las regulaciones estatales, trabajamos en colaboración, ¿verdad?, con el gobierno. Y nuestro objetivo es darle una herramienta adicional a ustedes como agricultores, como personas interesadas en la industria de la agricultura, que el control de plagas no solamente se basa en una sola herramienta, esto es la integración de un sinnúmero de tareas, de un sinnúmero de prácticas agronómicas, y entre ellas el control biológico es una herramienta viable, es una herramienta de vanguardia. Yo siempre hago eco, ¿verdad?, de las palabras de mis jefes, que siempre
son visionarios, ¿no? Y este es el futuro, porque cada día, si se han dado cuenta, el mundo está demandando más por este tipo de, ¿verdad? De cosas, de invernadero, de ir moviéndonos, ¿verdad? A este tipo de tecnología. El control biológico siempre va a ser parte de eso porque es una alternativa real, es una alternativa sustentable, es una alternativa que nos beneficia a todos, que no es tóxica, que tiene un sinnúmero de beneficios y lo mejor para mí es que es hermoso. Así que nada, yo creo que ahí estamos. Hasta ahí llega mi presentación, espero que les haya gustado. Vamos para la sección de preguntas. Ahí tengo mi información que me pueden conseguir en el 787-309-7889 y también les dejo mi email que me pueden hacer contacto, ¿verdad? Vía email o mi teléfono, yo soy bien accesible, me pueden conseguir por Facebook como Agro Robles también y en Instagram como Agrónomo por la Vida y siempre estoy ahí dando, ¿verdad? Consejos, no los dejamos solos, es una alternativa real. Y nada, vamos ahora entonces a la sección de preguntas. Gracias, Silmari, por esa presentación y toda la información brindada. Tenemos ya varias preguntitas. La primera pregunta por Juan Santiago. Él nos dice, ¿cuáles son controles biológicos más usados para trípidos en greenhouse y en ambiente controlado? Ok, para control de trípidos en ambiente controlado estamos utilizando mucho los ácaros depredadores, en este caso el Swirsky. Pues, como dije, es un ácaro depredador que se libera en los invernaderos, dentro de los invernaderos, y lo que hace es que se consumen las etapas más juveniles de los trípidos. Esos son los que estamos usando ahora mismo, además de otras prácticas como trampas cromáticas, o sea, no solamente ese, ¿verdad? Hay otras cositas que tenemos que hacer. Pero principalmente para trípidos estamos utilizando el Swirsky, Amblysia swirsky, es el nombre correcto. Gracias. Y la próxima pregunta por el Josel Jiménez, ¿cuál ha sido el insecto más complicado que ha tenido que trabajar? El insecto más complicado que he tenido que trabajar, sin lugar a dudas, ha sido el Cryptolaemus montroseri, que es el coccinélido, o como le dicen por ahí, la mariquita, pero que no es la mariquita, porque no es la de los puntitos. Ese ha sido bastante difícil y les explico por qué. El insecto es buenísimo, es muy voraz, es muy rápido haciendo su control, pero tengo el problema de hormigas, que les encanta también el insecto, entonces tenemos que darle un poquito más de trabajo, ¿verdad? Ayudarlo a que, o sea, tenemos que controlar la plaga con el animalito, pero también tenemos que estar pendientes a lo que son las hormigas, que siempre nos dan un poquito de dolor de cabeza. Las hormigas dan dolor de cabeza. Sí. Y que tampoco las queremos eliminar, ¿verdad? Porque las hormigas tienen su función, entonces tenemos que integrarlo todo. Por eso es que te digo que ha dado más dolor de cabeza ese en específico. Un balance. Sí, exacto. La próxima pregunta, tenemos 3 en una, por María Rosa. Ella nos pregunta, primero, ¿cuál es el insecto más comúnmente solicitado, entregado, con el que ustedes trabajan? ¿Cuáles son los... ¿Perdón? No te escuché bien, el insecto más comúnmente entregado. Entregado y solicitado. Okay. Después, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan cuando entregan los insectos a los agricultores? Y finalmente, hacen un seguimiento después que entregan los insectos a agricultores. Ok, el más comúnmente utilizado es el Capsanin, que es el nematodo entomopatógeno que se utiliza para el control de gusanos o larvas del lepidóptero. Ok, ese es el más común. ¿Cuál es el problema? Creo que era la segunda pregunta. ¿Cuál era el problema que más he tenido con ellos? Que se presenta cuando se entrega. Sí, el problema es que muchas veces no tenemos una hora en específico, ¿verdad? Para entregar, porque obviamente dependemos de nuestra compañía de acarreo. Y si llega muy tarde y no tenemos, ¿verdad?, la logística con el agricultor para poder recibirlo rápido, pues ese es uno de los retos mayores, ¿verdad?, con los insectos. Por eso les digo que necesitamos la planificación. Siempre esto se hace con planificación. Una vez usted sabe que a usted le va a llegar este insecto, pues estar siempre, ¿verdad?, pendiente con su gente o usted mismo para recibirlo y guardar las temperaturas. De hecho, otra cosa que no le dije, nosotros también tenemos, ¿verdad?, nuestras neveras para mantener esos insectos en las temperaturas, ¿verdad?, ideales, y se le entrega al cliente una vez, ¿verdad?, él lo necesite. Pero sí, el reto mayor ha sido ese. Y finalmente preguntó si hacen un seguimiento después que entregan los insectos.
Sí, le damos seguimiento tanto por la parte de la logística y una vez se hace, ¿verdad? El plan que se le entrega al cliente, le damos las visitas, estamos con ellos de mano a mano, esas primeras etapas que estamos aprendiendo tanto ellos como nosotros de su finca y del comportamiento y ellos del control biológico, nosotros estamos ahí dándole, ¿verdad? El seguimiento e inclusive cada visita se hace un reporte y se guarda en una nube para tener una historia de lo que ha pasado en esa finca y si ha funcionado o no el control biológico. Gracias. Así que la contestación es que sí, que le damos bastante seguimiento. Y la próxima pregunta por Ibelis Irizarry. Primero que excelente presentación. Y gracias. La compra e importación de microorganismos beneficiosos también está regulada al igual que los insectos. La compra de, repíteme de nuevo que te los microorganismos beneficiosos también está regulada al igual que los insectos. Sí. Los microorganismos también están regulados. Siempre se pide, o sea, tenemos que cumplir con todos los protocolos, tanto federales como estatales, para poder introducir microorganismos. Es vivo, sigue siendo vivo. Tal vez viene en una presentación distinta, tal vez no lo vemos como los macroinsectos, ¿verdad? Que no vemos nada volando por ahí, pero sigue siendo un agente vivo y sí tiene que cumplir con todos los requerimientos, los permisos y cumplir con el protocolo de decir para qué va a funcionar, qué cultivo vamos a impactar, a qué agricultor va a ir dirigido, a qué zona de Puerto Rico va a ir dirigido, etcétera. Así que la contestación es que sí. La próxima pregunta por un anónimo. Mucha gente cuando hablan de control biológico se asustan y a veces buscan contestaciones de fuentes no adecuadas. ¿Qué les puede recomendar a esas personas que quizás no leen para que entiendan en arroz y habichuela lo que es? Sí, eso es verdad y yo creo que eso no es que sea solamente de puertorriqueño, yo creo que eso es de todo el mundo que siempre, ¿verdad? Tiene como que sus dudas. Yo siempre le exhorto a que busque revistas científicas, que se oriente con personas de la academia, que son expertas en este tema, que hable con nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos los que estamos trabajando con esto y que no deberían de tener miedo a esto del control biológico, todo lo contrario, siempre es bueno evaluar qué otras alternativas que sean ecoamigables y que nosotros podamos trabajar en colaboración con la naturaleza. Qué mejor que la misma naturaleza, ¿verdad? Que nos diga a nosotros cómo comportarnos y que nos dé esa lección de que si la tratamos de esta forma, sí puede funcionar. Yo creo que a lo que sí tenemos que tenerle mucho miedo, y no miedo, sino volver a decir y a exhortar que las regulaciones federales y estatales existen por algo. Nosotros tenemos que cumplirlas porque la introducción de un insecto, sea de un insecto, de un animal, de una maleza, de lo que sea extranjero, y que tenga repercusiones dramáticas en la agricultura del país, o sea, nos puede llevar a un caos. Entonces, todo esto tiene que ser bien estudiado. Esto no es simplemente me dio la gana de traer una araña de no sé dónde y la libero y la dejo por ahí, como ha pasado con las iguanas. O sea, el problema que tenemos con las iguanas ahora mismo, eso en algún momento inició tal vez como un hobby, como una colección de animales exóticos para muchas personas y se ha convertido en un problema real y serio principalmente para los productores de vegetales. Entonces no podemos, o sea, tenemos que ser un poquito más abiertos, buscar las fuentes reales, buscar la academia, mucha información de las universidades, leer entrevistas que se dediquen a esto de la entomología. Todos los días salen estudios nuevos de lo que está pasando, de lo que se está haciendo. Hay muchos entomólogos muy capacitados trabajando en este tema y no se puede dejar llevar simplemente por, como dicen por ahí, por googlear y lo primero que te sale. Tienes que hacer un research bastante profundo y no tenerle miedo, sino simplemente ir a las personas que se dedican a esto, que han estudiado, que están dedicándole la vida a esto, que son los que conocen realmente qué es lo que funciona, qué no funciona, qué podemos hacer a nivel isla, qué podemos hacer permitido ya por los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, qué podemos introducir y qué no. Y la fuente es confiable. Sí, definitivamente. Por Facebook nos pregunta Steven Osorio, ¿los insectos como método de control biológico se utilizan dependiendo del lugar o tipo de huerto? Sí, dependiendo del lugar, van a depender las temperaturas que tenemos típicamente en ese lugar. Por eso cuando hablé de la planificación y dentro de esa entrevista, por decir algo que se hace con el cliente,
siempre tenemos que saber qué es lo que pasa, cuál es la historia, ¿no? Que si es un lugar es húmedo, bien húmedo, si típicamente llueve mucho, si estamos en un acceso controlado, qué es lo que tenemos, acceso controlado no, ambiente controlado, ay Dios. Si tenemos alrededores problemas de maleza bien serios, pues eso nos va a impactar. Si tenemos o no tenemos cultivos que sean cultivos trampa para insectos plagas o, por otro lado, cultivos donde nosotros podamos criar esos mismos insectos. O sea, cada cliente es un mundo, ¿verdad? Y a cada cliente se le hace una recomendación distinta y también tiene que ver mucho con cuán dispuesto está el cliente, ¿verdad? A aceptar todas esas recomendaciones que a veces no son muy fáciles, son más complicadas, requieren más tiempo y es un proceso que toma más tiempo ver el resultado. Entonces, sí, definitivamente cada insecto tiene su área, cada insecto es bien específico. Creo que uno de los más generalistas es el mealybug y la crisopa, que tú los puedes liberar y te pueden controlar varias plagas, pero no. Cada insecto es bien específico y cada zona va a tener su plan, por decirlo así, cada cliente, que va a depender de muchas cosas. Sí. Y entonces, otro anónimo nos pregunta si considera usted el control biológico para plagas en la agricultura tradicional como la alternativa idónea para lograr agricultura saludable y sustentable para el futuro. Claro, lo considero como dije también, el control biológico no viene a sustituir otros tipos de controles como el control químico, el control mecánico, etcétera. Viene a integrarse. Entonces, definitivamente, si nosotros logramos tener unos planes de manejo integrado de plagas, contando con el control biológico como parte de esa herramienta, ese agricultor, ese cliente que acepta tener ese estilo, ¿verdad? En esa finca se va a dar cuenta, y esto es garantizado, se va a dar cuenta que a largo plazo la finca se va a comportar de manera distinta y el control biológico sí es una alternativa real. O sea, a largo plazo sí lo va a observar, puede hablar con nuestros clientes, puede hablar con nuestros testimonios. Hay personas que ya, como dije, no han tenido que recurrir a las liberaciones masivas que se hicieron en años anteriores, nosotros empezando con el control biológico, ya o sea, ya a veces siembran un cultivo y el control biológico llega, o sea, ellos llegan, es que hemos buscado la forma de manejar el ecosistema de una manera tal que el control biológico, que ya sea de aquí endémico, empiece él mismo a crecer y nosotros simplemente darle un boost de crecimiento para mantenerlo saludable. Que si es una alternativa real, sí es una alternativa real. Que no necesariamente es la alternativa más rápida, no lo es. No puedo mentir, no puedo decir que si nosotros vamos a liberar X organismos o vamos a aplicar X organismos, vamos a ver un control en 24 o 48 en una semana. Esto requiere un tiempo y requiere un entrenamiento, pero de que es real, sí lo es. Sí lo es. Gracias. Y entonces, nuestra última pregunta nos dicen, en los últimos años, las compañías de biotecnología agrícola en Puerto Rico se han movido a utilizar y incrementar el control biológico para controlar sus poblaciones de insectos. ¿Por qué? Se han movido a esto porque lo han visto como una alternativa. La industria de la biotecnología siempre está a la vanguardia de todos estos procesos y siempre están buscando, ¿verdad?, de qué manera mejorar todas esas estrategias que ellos han estado utilizando durante los años. Entonces, tienen tal vez esta parte científica que muchas veces necesitamos, ¿no?, para poder entender este tipo de procesos. La industria de la biotecnología la tiene. Y no tan solo lo han guardado para ellos han sido muy dados y han transferido ¿verdad?, esa información. Se han movido porque saben que es algo real y porque lo han probado, han sido parte de este crecimiento, ¿no? Han sido los pioneros en esto. La industria de la tecnología fue la que comenzó con esto del control biológico en Puerto Rico, a diferencia, ¿verdad?, de lo que tal vez mucha gente pudiera pensar de que no está muy simpáticos con la idea. Es todo lo contrario. Ellos están totalmente insertados en esta rueda del control biológico, en esto del manejo integrado de plagas. Son nuestros voceros, por decir algo, ¿no? Y ellos sí hacen los estudios, han visto lo que le ha funcionado, han visto también lo que no le ha funcionado y lo han seguido replicando. Así que definitivamente ellos han visto, han estudiado y han demostrado que el control biológico es una alternativa real y más para, ¿verdad?, el problema que se ha tenido con esto de la resistencia de insecticida, ¿verdad?, por algunas plagas en específico que ya han creado resistencia.
Bueno, pues muchísimas gracias. También pensando bien en el obrero agrícola, o sea, también piensan en la seguridad, o sea, que es bastante amplio. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias entonces por toda la información brindada y muchísimas gracias público por estar con nosotros en esta sesión de webinar. Claro que sí, gracias a todos los que se conectaron, gracias por la oportunidad, siempre vamos a estar a su orden, gracias por estar aquí, ya veo que mucha gente se conectó, eso significa que el interés está. Gracias, un saludito a todas las personas que me vieron y nada, ya saben dónde conseguirme. Gracias de nuevo y agradecemos por brindarnos toda esta información. Y ya saben, pues con la información que tú le diste sobre tu teléfono, email y Instagram, que pueden comunicarse contigo. Exacto. Bueno, chao. Okay. Bueno, y continuamos entonces hoy a las 3 de la tarde con el control biológico, una herramienta útil para el manejo de plagas en la agricultura, con el agrónomo Alexis Cruz y Kevin Borges Corteva. Luego, a las 5 de la tarde, tenemos un conversatorio con dos proyectos principales que estarán presentando el proyecto con los mismos estudiantes. Recuerden que pueden acceder a nuestras páginas de Facebook, Twitter o Instagram, donde encontrarán esta publicación con los enlaces para registrarse a través de Zoom y recibir su certificado de participación. También pueden acceder a nuestros videos, tanto a los de esta semana como a los pasados, a través de nuestro canal de YouTube o en Facebook. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Nos vemos entonces al webinar de las 3 de la tarde. No se los pierdan y bonita tarde.